Usted tiene una cita con la ley en este momento. Hoy vamos a estar hablando alrededor de la ley 287, el Código de la Niñez y la Adolescencia. Y específicamente vamos a abordar un tema que sé que a muchos les llama la atención porque hay muchas preguntas alrededor de él, y es la justicia penal del adolescente. Nos acompaña Carlos Emilio López, abogado, sociólogo y también, pues, podemos decir, un gran procurador de la niñez y la adolescencia, Carlos Emilio, que a pesar que no estés en esa función específica, sí sos muy reconocido en este tema. Y es por eso que qué mejor que hablar con vos alrededor de la justicia penal. Hace un momento nosotros comentábamos ahí en la bienvenida y rápidamente vos me dijiste fuera de cámaras que ese es el mismo imaginario colectivo que gran parte de la población tiene, ¿no? Y hay mucho desconocimiento alrededor de este tema. Efectivamente, Berta, la justicia penal del adolescente es un tema desconocido en la opinión pública, en la población, en la comunidad, en los medios de comunicación, porque en el pensamiento colectivo se considera que si un muchacho menor de 18 años comete un delito, no le puede pasar nada. Y encontramos expresiones en la calle como ese código promueve la impunidad. Sí. Gracias a ese bendito código, el chavalo tiene menos de 18 años, no le puede pasar nada. Eso evidencia que hay un desconocimiento societario sobre qué es lo que dice realmente el código. Hay muchos mitos. El código define quiénes son niños y niñas y quiénes son adolescentes. El periodo de la niñez son las personas de los 0 a los 13 años no cumplidos. Y adolescentes son las personas de 13 años cumplidos a 18 años no cumplidos. Justicia penal especial del adolescente significa que toda persona en el territorio nacional que cometa un delito a partir de los 13 años se convierte en un sujeto de responsabilidad penal. Es decir, un muchacho en Nicaragua a partir de los 13 años, si infringe la ley, puede ser detenido, puede ser procesado y se le puede imponer una sentencia de responsabilidad penal. Lo que popularmente se dice puede ser condenado, pero el código no le dice condenado, sino con sentencia de responsabilidad penal, porque esta es una justicia no punitiva, sino que es una justicia educativa. En todos los otros programas hemos hablado qué ocurre cuando un adulto comete un delito contra un chavalo o una chavala. Ahora estamos hablando lo inverso. ¿Qué ocurre en el sistema de justicia cuando es un muchacho el que comete un delito contra otro muchacho o muchacha, o cuando un niño o adolescente comete un delito contra una persona adulta? Hay algo bien importante que hay que explicar también del código, y son las diferentes partes. El código tiene 3 libros y uno de ellos es lo que contiene la manera como se va a realizar este procedimiento, ¿verdad? Eso que estamos viendo en pantalla. Eso que estamos viendo en pantalla son los principios que rectorean este modelo de justicia penal del adolescente, y está referido a que el adolescente a quien se le atribuye la comisión de un delito tiene derecho desde su detención a ser representado y ser oído en el ejercicio de su defensa. Es decir, un adolescente, igual que un adulto, puede ser procesado, pero en esta justicia especial se le deben de respetar ciertas garantías. No es que no puede ser procesado, sí puede ser procesado, pero en ese proceso se le deben de respetar ciertas garantías. Por ejemplo, tener un abogado defensor desde el momento de la detención, y que el proceso apunte siempre a garantizar el interés superior, es decir, qué es lo que más beneficia a ese adolescente para su desarrollo, el respeto a sus derechos humanos, entre otros. En esa lámina que está ubicada ahorita en pantalla, la anterior, donde dice el ámbito de aplicación, la lámina anterior establece que los adolescentes de 13 a 14 años pueden ser procesados y sentenciados, pero la sentencia, si es encontrado culpable, no es una medida de privación de libertad, es decir, no es cárcel, sino que es una medida socioeducativa, que puede ser una medida de orientación, una medida de supervisión, trabajo comunitario, integrarse en un programa de rehabilitación, integrarse en un programa de desintoxicación si tiene un problema de adicción.
Y si el adolescente tiene entre 15 y 18 años, puede ser igual detenido, procesado y sentenciado si es encontrado responsable, si es encontrado culpable. Y se le pueden imponer algunas de las medidas que mencioné anteriormente, pero también se le puede imponer una medida de privación de libertad. Oigamos, nicaragüenses, a partir de los 15 años un muchacho puede ir a un lugar, a un centro en donde él cumple su sentencia de privación de libertad. Y la pena máxima es de 6 años. Es decir, un muchacho entre 15 y 18 años que comete un robo, un hurto, una violación, un abuso sexual u otro delito contra la propiedad, contra la vida, contra la integridad de una persona, puede ir de 0 hasta 6 años y cumplir su medida. Me imagino que la diferencia de esta privación de libertad o de detención es que estos adolescentes no están en la misma área que los adultos. El Código de la Niñez señala que deben de estar en un centro especial y que el Estado debe construir al menos 2 centros, uno para varones y otro para mujeres. Lo que ha hecho el Estado de Nicaragua es que de los 8 centros penitenciarios que hay en el país, ya en 4 los adolescentes están separados de los adultos. Chinandega, Granada, Managua y hay otro lugar también en donde los adolescentes están separados de los adultos. Ese es un avance importante. Otro avance importante es que ya en Nicaragua hay 18 juzgados penales especiales de adolescentes. Hay un juzgado penal en cada departamento del país. En el caso de Managua hay 2 y hay uno en Puerto Cabezas o Bilwi y hay otro en Bluefield. Es decir, también ya hay juzgado, ya hay cobertura nacional. Y eso es bien importante, solo para una referencia, ¿verdad? Para que sepamos. Costa Rica obviamente es uno de los países más desarrollados de la región y en este sentido me explicaba Carlos Emilio que nosotros estamos aún, podríamos decir, más avanzados que Costa Rica, porque los chavalos adolescentes que tienen que pasar por este proceso en Costa Rica de la costa caribe tienen que ir hacia la capital para poder ser juzgados. Así es. Y en nuestro país no, en nuestro país los chavalos pueden pasar por este proceso en sus comunidades, o sea, en la costa caribe. Así es. Y yo creo que eso es bien importante porque hablábamos, por ejemplo, del reconocimiento de ser juzgados en su propio idioma. Así es. Entonces, qué bien por eso, aunque sí es necesario hacer hincapié que las autoridades deben de facilitar esos instrumentos, esos espacios que el código establece para poder brindar una medida de protección y de interés superior a la niñez. Esperemos que más adelante sí existan estos centros especializados para los adolescentes. Hemos venido caminando paulatinamente en la construcción como país del sistema penal del adolescente. Ya hay fiscales especiales del adolescente, ya hay defensores públicos especializados en materia de adolescentes. Los juzgados penales de adolescentes tienen equipos interdisciplinarios, de tal manera que las sentencias que emite el juez no solamente son en base a la ley, en base a disposiciones penales, sino también aspectos sociales. El código manda que se debe hacer un estudio biopsicosocial para cada adolescente que es acusado de infringir la ley. Estos equipos de psicólogos, sociólogos, trabajadores sociales trabajan a la par del juzgado penal del adolescente. Y eso es bien interesante porque uno escucha esto del famoso enfoque de derecho. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces uno rápidamente señala a un adolescente y de hecho creo yo que todos percibimos que son los adolescentes los que están infringiendo la ley. Pero muy pocas veces ponemos en evidencia las razones de por qué los adolescentes han caído en estas situaciones de riesgo. Entonces, ojalá que también se tome en cuenta en eso, ¿no? Para pasar por ese proceso de reeducar a los adolescentes. Normalmente un adolescente que infringe la ley, un adolescente que comete un acto de violencia, es un muchacho que ha tenido una historia de violencia. Así es. Es decir, durante su infancia, su primera infancia, su preadolescencia, nos olvidamos de él. Y nos volvemos a recordar cuando ya es un adolescente. Es alguien que ha sido privado de gozar de una familia, de estar integrado, de estar protegido, de educación, de recreación, de cultura, de esparcimiento, etcétera. Entonces, frente a esa historia de negación de derechos, cuando llega adolescente, infringe la ley. Entonces, es importante conocer qué hay detrás de la historia de vida de un adolescente que está cometiendo un delito. Eso no significa librarlo de su responsabilidad, porque el Código de la Niñez establece derechos
pero también establece deberes. Y los adolescentes deben de respetar la ley, deben de respetar a sus padres, a sus maestros, deben de cuidar a la madre tierra, deben de respetar el orden público, la propiedad escolar, etcétera. Allá en pantalla miramos quiénes son los órganos encargados de administrar justicia: los juzgados penales del adolescente, la oficina de ejecución y vigilancia, que son los que monitorean las medidas que se le imponen, las sanciones, como se dice popularmente, que se le impone a un adolescente. ¿Y quiénes son los sujetos del proceso? El adolescente, el defensor público, la familia, la víctima u ofendido, porque este código apunta a resarcir también daños que un adolescente comete contra una niña, un niño o una persona adulta que ha cometido una infracción. Este proceso penal del adolescente siempre tiene como objetivo la reeducación, sí, la socialización, la integración del adolescente a su familia, a su escuela, a su comunidad. Es decir, no es un proceso que su finalidad es la venganza social, no pretende ensañarse en el adolescente, vengarse del adolescente, sino brindarle al adolescente las herramientas, los instrumentos para que cuando él cumpla su sanción pueda integrarse posteriormente a la sociedad y ser un hombre, una mujer de bien. Excelente. Bueno, miren ustedes cuántas cosas, y se podría hablar muchísimo alrededor de esto, Carlos Emilio. Creo yo que desde nosotros como adultos, de respetar todas esas garantías que ellos deben de tener, pues, ¿cómo ellos no van a violar una ley cuando nosotros mismos como adultos ni siquiera respetamos la de ellos? Entonces, ojalá que hayan pues más espacio, y lo más importante que siempre decimos aquí, hay que conocer nuestras leyes antes de valorarlas o decir cualquier cosa, porque algo que mencionabas es la percepción que hay alrededor del Código de la Niñez. Y yo he escuchado, antes yo era parte de eso, ¿verdad? Ahora ya entiendo mejor, pero yo también decía, por eso los chavalos ahora están como están, porque todo les permiten, y esa tal ley del Código de la Niñez todo les permite, y en realidad no es así. No es así. El tienen código derechos, establece, pero también tienen deberes. Tienen derecho a educación, pero tienen el deber de estudiar. Tienen el derecho a la salud, pero tienen el deber de no ingerir licor, ni ingerir drogas, ni otra cosa que dañe su cuerpo. Entonces, frente a cada derecho que el código le establece a los chavalos, también le establece un deber y una responsabilidad que deben de cumplir. Yo quiero mandar una felicitación a la gente de Chinandega, sí, a la Casa del Joven de Chinandega, al Ministerio de Gobernación, al sistema penitenciario, a la policía, a un grupo de organizaciones que están trabajando de forma coordinada, mano a mano, gobierno, sociedad, familia y comunidad, para construir este modelo de justicia penal del adolescente. En otros territorios se están haciendo también, pero me parece que Chinandega es un modelo a seguir. No, es cierto, aquí hemos tenido participación de chavalos de Chinandega, precisamente de la Casa del Joven, y realmente están haciendo un buen papel. Pues entonces, ojalá que este modelo se pueda replicar también en otros departamentos y que todos seamos partícipes, porque es nuestra responsabilidad. Y ojalá que hayan cada vez menos adolescentes teniendo que enfrentarse a la ley. Esa es la meta. La meta es que no es tratarlo, sino es prevenirlo. Y si queremos prevenir la delincuencia, si queremos prevenir violencia en nuestro país, tenemos que iniciar desde muy jóvenes, ¿no? Haciendo conciencia, enseñándoles con amor, educándoles basado en lo que dice la ley. Para finalizar, Carlos Emilio, personas que quieran conocer más alrededor del tema, ¿cómo lo pueden hacer? Nos pueden escribir al correo electrónico casabierta@yahoo.com y con gusto exteriorizamos, aclaramos dudas o inquietudes que hayan sobre el ordenamiento jurídico nicaragüense. En la biblioteca virtual también está. En la biblioteca jurídica nicaragüense también están todas las leyes, todas las obligaciones internacionales y nacionales que el Estado ha asumido para garantizar los derechos, la justicia para los adolescentes. Así es, entonces busquen esta biblioteca jurídica nicaragüense, está disponible en CD, en librería Spamer, si no me equivoco. Ahí está. Carlos Emilio, gracias por habernos acompañado. Un tema que seguramente tendremos que seguir abordando, y si usted tiene cualquier duda, cualquier consulta que quiera hacernos, escríbanos en Facebook o en nuestro correo electrónico también, primerahora@canal2.com.ni. Vamos a hacer ahora una breve pausa y regresamos con mucho más aquí en Primera Hora.